Hola, hola, hola a todos. Espero que estén muy bien. Estamos en un programa más de Perio MX, en este, pues ya último viernes del mes de julio del 2026. Así que, no, todavía no. Próximo viernes es el último viernes. O sea, este mes de julio es larguito, ¿eh? Sí, tiene 31 días, ¿no? Entonces, pues está buenísimo. Pero bueno, estamos muy contentos en esta recta final de este mes, en un programa más de PMX, y le doy la bienvenida a la doctora Michelle Zárate, que es nuestra colaboradora. Hola, Hola, doctor, qué gusto estar otra vez. Un viernes más. un viernes más aquí en PMX. Y bueno, pues iniciemos este programita. Estamos en vísperas de irnos a un congreso que tendremos el día de hoy en Sedena, así que si nos están viendo después de ese congreso, esperemos que haya sido una gran conferencia. Espero que les haya gustado. La conferencia y el congreso es el Congreso Perio Endoprótesis con la Secretaría de Defensa Nacional aquí en México, en Sedena. Entonces, pues por eso tan formalitos el día de hoy. Y empecemos con periociencia. Y en periociencia, fíjense que me pareció algo muy interesante porque hace unos días estuvimos platicando de la muerte de Preston Miller. Preston Miller, que fue el periodoncista que propuso la clasificación de recesiones gingivales en 1985 y que fue la clasificación pues más usada del 85 al 2017. Ahora, pues ya que pasó a mejor vida y sobre todo de que con la clasificación vigente tenemos la clasificación de Cairo en cuanto a recesiones gingivales, en redes sociales esta semana tuvimos una gran sorpresa. Pues tuvimos la gran sorpresa de que el doctor Cairo posteó en sus redes que se cumplen pues más de 40 años de la cirugía plástica periodontal, un artículo que esperemos tenerlo próximamente. Eh, Vamos a compartir pantalla. Esto puso Francesco Cairo en su Facebook. Un artículo escrito por él y por el doctor Giovan Paolo Piniprato. Me parece que ya hemos platicado al respecto de él, ¿no? Creo que ya hemos platicado de este artículo del pasado, el presente y el futuro, pero algo que sí es que, pues bueno, sacó una foto actual del doctor Piniprato y sobre todo platicando que antes el pasado de esta cirugía en cuanto a recesiones gingivales, en cuanto a cobertura radicular, era por medio de el injerto gingival libre. Con el paso del tiempo ha cambiado de una manera significativa la visión de esto y ahora tenemos técnicas de tunelización, tenemos túneles simplificados, vistas, modificados, pues, colgajos de avance coronal, manejo de lesiones cervicales no careosas. La verdad es que ha sido muy interesante ver el paso del tiempo, el reconocer el paso del tiempo y este es el doctor Cairo con el doctor Piniprato. O sea, sé que esta es la foto más actualizada del doctor Piniprato que tenemos. Yo podría decir que el doctor Piniprato en la actualidad es, pues, uno de los doctores más importantes referentes de la periodontología y de la plástica periodontal, si no es que el más importante de la plástica periodontal, él junto con Máximo de Santis, quien, bueno, pues han aportado bastante en cuanto a la cirugía plástica periodontal, la escuela italiana, y el doctor Francisco Cairo, pues es un heredero de un gran legado que se tiene en Italia, así como también el doctor Giovanni Zucchelli, Martín Stefanini y demás doctores que están en camino, que son italianos y que tienen esa venia italiana que tanto ha caracterizado a la periodoncia de ese país, que, con una alta calidad. Y bueno, pues la foto del doctor Piniprato, con esta foto, pues nos gustó retomar el tema de la periociencia junto con el doctor Francisco Cairo y este artículo maravilloso del presente, el pasado y el futuro, ¿sí? De la cirugía plástica periodontal, artículo que creo que ya habíamos platicado aquí en PerioMX y que pues, nos complace de estarlo retomando. Eh, a mí sí me gustaría preguntarle a la doctora Michelle, que es una doctora joven que tiene aspiraciones de estudiar periodoncia, ¿qué tan importante para ti es este artículo de doctora Mitch? Porque al final del día se hablan de procedimientos que ya no se realizan y que probablemente tú ya no los vayas a practicar porque tenemos la evidencia de que ya un injerto libre, por ejemplo, no se coloca para recesiones gingivales, para cobertura radicular. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te inspira algo? ¿Podrá inspirarle algo hasta a los jóvenes? Ay, qué complicada pregunta, porque de pronto siento que inspirar no tanto. Porque hablar del pasado es muy peculiar y sobre todo en técnicas que ya no funcionan, pero incluso si nos enfocáramos a las opciones, creo que
más que inspiración, creo que es una buena forma de tener ese bagaje, hasta el momento diría cultural o científico, de cómo han ido evolucionando las técnicas y las formas y los manejos y las tomas y la toma de decisión, que pues ya evidentemente da pie a los cambios, ¿no? Creo que más que inspirar, me hace pensar en ese cambio frecuente en el que estamos viviendo y lo bueno de conocer el pasado es, pensaría en no repetirlo o en lo que se puede aprender de ello y pues nada, o sea, lo que se aprendió de los injertos libres, qué bueno, y sabemos que los injertos libres pueden seguir funcionando para muchas cosas, ¿no? O sea, creo que más que inspiración a mí me hace pensar en el futuro, en el estricto sentido de acoplarnos a los cambios y no aferrarnos como a esa idea de hay que hacer así las cosas, solo porque se escribieron o se dijeron hace muchos años por gente que ahora tiene un gran renombre. Sí, hay gente que, mira, que es muy, muy interesante porque puede tomarse muchas perspectivas una opinión de esta forma. Sobre todo porque creo que hoy en día a los profesores, lo presentamos en el PRMX de hace una semana, me parece, creo que los profesores que llevamos mucho tiempo enseñando nos cuesta trabajo reconocer que el pasado ya fue, ¿no? O sea, que el pasado ya sucedió, ya no hay más. Y vivimos como ensimismados con el pasado y la verdad es que a veces puede ser ofensivo para algunos de nosotros el pensar que jóvenes pues el pasado no lo ven con mucha emoción como, o nostalgia porque pues no lo vivieron, ¿no? Quizás es el ciclo de la vida el que de pronto haya jóvenes que pues, van a crecer y que van a ver su pasado como algo que fue trascendental y que marcó. En el sentido estricto de lo que es la periodontología actual y tener a un doctor Piniprato que sigue pues dando reflexiones y todo, quizás lo podemos tomar de muchas maneras. Quizás es como el abuelito que te cuenta historias, ¿no? Este, o definitivamente es como, pues bueno, pues, ok, son las historias, pero tengo estos problemas en la actualidad. Creo que Realmente más aquí que quedarnos con esa idea es pensar, ok, tengo las historias y las aprecio definitivo, las escucho y bueno, en lo personal, ¿no? Es conozco la historia y creo que parte justo de esto de conocer la historia es tener los elementos para cambiarla hacia el futuro y hacia el presente de cada persona y no aferrarte a esa idea de que todo tiene que ir siempre como se escribió antes, ¿no? O sea, creo que esa es la forma en la que yo lo veo, o sea, escuchar las historias en el estricto sentido del ejemplo que menciona es sí, es increíble, ¿no? O sea, escuchar historias es padrísimo, pero pues de pronto uno escuchando historias también aprende cosas de lo que sí puedes hacer, lo que no deberías de hacer y pero todo no con todos base están ya en mucha abiertos, cosa. no Sí, todos están definitivo. abiertos, tanto los jóvenes no son tan románticos en esto y luego también la gente de experiencia tampoco a veces somos tan abiertos o no hacemos atractiva esa historia para precisamente obtener ese objetivo que es que se reconozca que existió un antecedente y por lo cual ahora trabajamos de esta manera. En esta recesión gingival que están viendo en la imagen, antes se trataba con un injerto libre, definitivamente. Sí. Antes era una recesión clase 2 de Miller. Y hoy en día, pues, viene siendo una RT1, ¿no? Independientemente de la cantidad de tejido queratinizado que tenga la recesión. Y sabemos que hoy un injerto libre tiene posibilidades muy bajas de cobertura, aunque el hecho de que la recesión sea estrecha, tal como lo diagnosticaba Sullivan y Atkins en 1968, pueda ayudarnos a que pues, pueda haber una repitalización en la zona. Aún así, el punto y el objetivo es principalmente el hacer una conciencia desde el punto de vista pedagógico para que los jóvenes tengan un ánimo de reconocimiento de la historia y no verlo como el cuento que da pereza, y pues también la posibilidad también de que los propios clínicos, los propios académicos tengamos la empatía para que podamos conectar con el joven que a lo mejor ahorita está más ensimismado en querer colocar implantes o el ser speaker, el ser estrellita de la televisión, de las redes y ser el periodoncista famoso, que es lo que mucha gente está buscando y que por eso mucha gente estudia un posgrado o que esté buscando colocar implantes nada más, ¿no? Hoy
tenemos esos antecedentes, son antecedentes que existen y que todo el tiempo vale la pena tenerlos presentes, pero tampoco quedarse enfrascado con eso, en específicamente el hablarlo en todo el tiempo. Y eso es un gran aporte que el doctor Piniprato dejó, ya que el doctor Piniprato, gracias a él, podemos nosotros presumir que las recesiones gingivales las vemos diferente, ya que pues, el doctor Pinipato publicó la clasificación de escalones y de la superficie radicular expuesta para que tengamos una predictibilidad en la cobertura. Hoy en día sabemos que la mayoría de las recesiones gingivales tienen una lesión cervical, ya sea cariosa o no cariosa. Necesariamente puede ser no cariosa. Entonces, ese reconocimiento, pues gracias a él y gracias a los fracasos que seguramente tuvo al colocar injertos libres y gracias a la posibilidad de que incluso el doctor Piniprato fue el doctor que publicó, ¿no?, de una manera más efectiva la posibilidad de colocar un injerto de tejido conectivo en lugar de injertos libres. La verdad es que ese es el aporte del doctor Piniprato. El otro día se me criticaba porque a mí me consternó mucho la muerte del doctor Miller, el hecho de que uno se va haciendo un poquito más grande y reconoces más la vida y la tratas de aprovechar un poco más. Y seguramente los jóvenes pues, que están llenos de vida, no necesariamente todos, pero la mayoría de los jóvenes que están llenos de vida a veces pues ven ese tren a toda velocidad, pero no saben que ese tren también van ellos y que en cualquier momento se van a encontrar en esa posición donde el tren está llegando al final del viaje. Y ese es el punto, ¿no? Que ojalá tengamos mayores posibilidades de conectar con los jóvenes, que reconozcan esas experiencias de clínicos y también tengamos clínicos que podamos transmitir y conectar con los jóvenes para que sea un ciclo de vida de crecimiento paulatino y no nada más sea una especialidad de modas, de tendencias, de congresitis, de congresos, de egos y de estrellismo, donde pues la realidad es que lo más importante pues viene siendo el tratamiento y sobre todo el diagnóstico y la prevención del tratamiento para los pacientes. Eh, si no tuviésemos esa posibilidad, entonces definitivamente estaríamos nada más hablando de las anécdotas que nos contaban algunos superhéroes que existen todavía, como es el doctor Peniprato. Entonces, ese es el punto interesante, ese es el artículo de la semana. Quizás me estoy no tocando un artículo importante porque hay muchos artículos que se publicaron esta semana, pero pues yo soy un romántico de la nostalgia, me fascina la nostalgia, soy muy animado de la nostalgia y pues qué mejor que Periociencia hablar del doctor Giovan Paolo Piniprato que vive y que pues nos deja un poquito de un legado con ese artículo con el doctor Cairo. Y definitivo, al final del día creo que es bueno tenerlo presente y sobre todo creo que si algo podrían lograr nombres como Jovan Pablo Prato, Cairo y como en su momento seguramente Miller lo hizo, es generar esas dudas y ese ánimo en los jóvenes de ir a buscar más y conocer más y que de pronto ahora haya más nombres, no nada más los de ellos, que seguramente los recordaremos con mucha nostalgia y mucho cariño con todos los aprendizajes que nos dejaron, pero creo que al final del día dejarnos esa espinita de ir en busca de más es, es creo que uno de los principales logros que podrían tener, ¿no? Definitivamente es una de las mejores formas de que creo hay para recordarles. Que ¿dónde está el artículo? Está el artículo en el Journal of Periodontal Research. Si tienen acceso a, pueden disfrutarlo. Si no, pueden mandarnos un mensaje y se los podemos hacer llegar sin ningún problema para que ustedes lo tengan. Y bueno, pues pecando de nostálgico, ya lo dije, este es el artículo de la semana. Y bueno, pues hemos tenido muchos eventos, ya viene una cascada de eventos. Bueno, en México como que se pusieron de acuerdo todos, ya lo habíamos platicado, en septiembre tenemos evento, en octubre tenemos evento, no necesariamente evento donde yo participe, vienen muchas cositas interesantes, la verdad es que estamos muy contentos, saludamos a todas las personas que están conectando, muchísimas gracias a la doctora Gloria González, al doctor Jarcini, Jairzinho, Giraldo Peláez, la doctora Aida Paveiro, a la doctora Nora Cardona. Estamos aquí en un programa más de Perio MX. Y bueno, doctora Mitch, ¿nos, ¿nos traes algo guardado, preparadito o seguimos? Tengo un caso que
que encontré no diría en el archivo porque no tiene tanto tiempo, pero sí un caso que me hizo pensar mucho en reflexiones, A ver, en situaciones que creo que de pronto no se hablan mucho. Y bueno, creo que me refiero específicamente a este sitio. Ay, qué interesante. aquí, ¿no? Estos casos que de pronto nos encontramos y que me hacen pensar mucho y reflexionar sobre todo en qué está pasando en la actualidad con la periodoncia, sobre todo, ¿no? O sea, es muy complicado de pronto encontrar muchos pacientes periodontales que han sido o fueron tratados con implantes y al regresar a una consulta regresan en estas condiciones. ¿Qué tanto hablamos del mantenimiento? ¿Qué tampoco hablamos del mantenimiento? No sé, o sea, me hace pensar demasiado en esto, ¿sabes? Es un gran caso. Es un caso que en alguna otra época de mi vida, yo he pasado por varias etapas, ¿no? En alguna etapa de mi vida me podría haber dado rabia, ahora me da rabia con un poco de pereza, pero también me da rabia con mucho ánimo y también con mucha motivación. Eh, la realidad es que hoy, no sé, yo la verdad es que a estos momentos me preocupa que la periodoncia, y lo voy a decir con gran, no con rabia ni con un conato emocional, lo voy a decir de la manera más objetiva, me preocupa que la periodoncia esté más preocupada por mantener implantes que fueron colocados de una manera desafortunada, que que piensan que el implante tiene vida y está infectado cuando realmente está contaminado. Los implantes no se infectan, se contaminan. Entonces, lo que se infecta son los tejidos, dada la contaminación de un implante. Y que haya muchos doctores que incluso, y con todo respeto, porque muchos son amigos, pero que ganen un foco de estrellato, dada la salvaguarda de implantes, que está bien que todo el mundo tenga su lucha y su negocio, ¿no? Y su ego bien establecido, pero creo que la mejor manera de poder evitar problemas en los implantes es dejándolos de colocar y salvando dientes. La periodoncia está muy ensimismada en tratar de limpiar mejor las superficies de los implantes o darle mantenimiento, pero realmente esto lo ocasionaron varias partes. Primero, eh, una persona que no creo que lo haya hecho con dolo, una persona eh, colocó los implantes pues para tratar de ayudar a otra persona. Pero lo que sí es real es que quizás no había un conocimiento de causa y esto, la verdad, es interesante porque un paciente que pierde un molar superior quizás tenga espacio para colocársele dos implantes en esa zona de ese molar. De hecho, podemos verlo en la radiografía. Y vamos, o sea, incluso en cada alveolo de cada raíz separada, hemos visto casos donde se les han colocado tres implantes, o sea, tres raíces, tres implantes. Y aquí en este caso, pues se colocaron dos implantes en una zona de un alveolo para rehabilitar a un solo molar y de pronto, pues en la zona del otro molar se colocó otro implante. Esas tendencias son tendencias que existían o que pudiesen haber existido en en otro momento. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta algo, porque de pronto te encuentras a gente que vive en un mundo de Disneylandia y te dice, yo trato la perimplantitis y mis pacientes se van bien contentos. Y yo digo, bueno, no es que se vayan llorando de dolor, ¿no? Obviamente se van estables, pero creo que vale la pena el poder reflexionar cómo poder evitar esto para que realmente el paciente esté contento. El paciente contento es un paciente que le evitas el dolor, es un paciente que le evitas gastar dinero en cosas que puedan llevarle a gastar más dinero. Ahora, todo el mundo habla de la perimplantitis dentro de la perspectiva periodontal, pero la verdad es que hay pocas iniciativas o pocos razonamientos que nos lleven a reflexionar cuánto cuesta el tratamiento de la perimplantitis. Un paciente que gasta en implantes o que invierte en implantes, el hecho de que lo lleves ya al casillero de la perimplantitis o al tratamiento de perimplantitis, porque ya lleva a situaciones y a connotaciones serias. Nosotros podemos decir que la culpa es del paciente. No, es que el paciente no se cepilló y todo, pero en este caso, que lo recuerdo perfecto,
El paciente no se puede limpiar, y es un paciente que se cuida y que ha pagado por servicios de salud, y de pronto también te das cuenta que esos implantólogos no conocen las herramientas para poder limpiar mejor a sus pacientes o para poderles dar buen mantenimiento. Por ejemplo, en la fotografía que pasaba la doctora Michelle, ahí se ve el tejido que está solamente consangrado y que un tejido que se encuentra pues con daño y con inflamación, pero la realidad es que todos los que colocan implantes, y tomando en cuenta que la implantología, por ejemplo, en la universidad, en la UNAM, se toma como una alta especialización, en algunos lugares lo toman como una subespecialidad, en muchos sitios pues está junto con pegado con, o sea, existe hoy en día en muchos países la especialidad de cirugía oral con implantología, prótesis con implantología, periodoncia con implantología, pero realmente, ¿cuántos de todos esos que están ahí están conscientes del mantenimiento y de las estrategias para poder mantener limpia una zona? Es serio el problema que estamos viviendo, es serio porque cada vez hay más personas que están colocando implantes. Bueno, vamos, hay países donde hay poca regulación para la colocación de implantes. Y aunque existan regulaciones, por ejemplo, México hoy en día, para poder colocar un implante, debes de tener y poder cobrarlo y poderlo comercializar, debes tener una cédula profesional que te avale con un programa de estudios de implantología. Eh, si no tienes esa cédula profesional que te avale, viene siendo un fraude, ¿no? Y sin embargo, hay mucha gente que coloca implantes por debajo del agua sin tener esa cédula, sin haberse titulado de la especialidad incluso hasta algunos dan cursos. Y bueno, y qué bueno que les vaya bien en sus negocios. Qué bueno que la perimplantitis ahora sea un negocio que dé para escribir libros gruesos, que dé para dar conferencias y llenar cursos, pero realmente la ignorancia es por qué estamos llegando a ese punto cuando bien pudimos haber salvado los dientes, bien hoy en día podemos invertirle más tiempo al estudio de la salvaguarda de dientes y evitar colocar implantes que puedan ser, que se puedan contaminar y que pueden ser un foco de infección para un problema incluso letal, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar varias cosas, y yo le hago mucho tributo a un gran colega mío de la UNAM, que es un profesor, no voy a decir su nombre, pero que el día que estudió la alta especialidad de implantología y me dijo, yo ya no coloco implantes desde que estudié implantología porque quiero evitarme problemas. Y no es tenerle miedo a la implantología. Creo que vale la pena crecer con la implantología, reconocer la implantología como un área de oportunidad, pero también no todos los pacientes son para la implantología y no todos los médicos tenemos las habilidades para la implantología, o sí para algunos tipos de rehabilitaciones sobre implantes, no necesariamente para todos, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, mi área de fortalecimiento en implantología es para zonas anteriores, etcétera, donde me he preparado mucho, pero también en los arcos completos prefiero yo salvar dientes y hacer prótesis ferulizadas sobre dientes que colocar implantes en arcos completos, ¿no? Y hay evidencia científica al respecto. Entonces, creo que esa es la parte hermosa de la medicina, de la biología, de la odontología, donde podemos abrir el abanico de opciones, donde principalmente dependemos de una sinergia específicamente con el paciente y del compromiso del paciente. Y hay situaciones que son válidas mencionar. No todos los pacientes son candidatos para los implantes, y no necesariamente porque esté tomando algún medicamento como un bifosfonato, o no porque el paciente tenga algún conflicto como tal o que la economía no lo permita. Si hay rubros hacia la implantología, un implante bien colocado, un implante bien diagnosticado, un implante bien planificado para la utilización protésica, va a ser pues un gran éxito y va a ser una gran victoria para el clínico y para el paciente. Pero si no, regresemos a la foto, ¿no? De la radiografía, sino realmente qué estamos haciendo con la implantología hoy en día. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos logrando? ¿Qué estamos obteniendo con la implantología actual? Y sobre todo con tantos estudiantes y tantos clínicos que piensan que ganarse la vida con los implantes les va a dar una calidad de vida mejor, cuando yo les puedo comentar que no es así. No es así. La periodoncia no es implantología. La perimplantitis no es un tratamiento bien pagado, por lo menos en Latinoamérica no es bien pagado. Si alguien vive de perimplantitis,
y pone clínicas de perimplantitis quizás en lugares como España, que es de los países que más implantes coloca del mundo, pues quizás ellos tengan otra perspectiva, ¿no? Pero la realidad es que nosotros en América Latina, no hablar de Estados Unidos, sino de América Latina, el estar tratando pacientes con perimplantitis es un aspecto bien especial. Y muchas veces acabamos concientizando al paciente y en ocasiones acabamos removiendo implantes o tratando de mantenerlos en vigilancia para que esto no exacerbe un daño que pueda al rato ser un daño menor. ¿Y qué decir de las personas que colocan aditamentos protésicos que no son originales? ¿No? Que eso también es bien común, ya hay mucho clon, ¿no? O que reciclamos, yo también he caído en esa tentación, que reciclamos a lo mejor un tornillo de cicatrización, ¿no? O algún componente protésico. Hay casos donde quizás te puedas dar ese lujo, pero no siempre. De hecho, por eso son las indicaciones. Y el éxito de aquí, pues, será mantener al paciente adecuadamente y quizás cambiar la prótesis, pero también es la otra. Si atienden a sus pacientes con implantes, es importante que el paciente sepa qué tipo de implante tiene en su boca. Definamos de una manera positiva el normalizar un informe médico, que que el paciente se lleve por escrito en un informe médico las indicaciones que debe de seguir post-implantación, no nada más quirúrgicamente, sino también después de la rehabilitación final. Que el paciente sepa las características del implante que tiene, los diámetros, los tamaños, el número de lote, para que pueda también reclamar una garantía si es que de ser necesario se tenga que reclamar. A veces los pacientes están corriendo buscando dentistas que ya no nos localizan porque pues no los encuentran y tienen implantes que son no rehabilitables o entonces, por ejemplo, en este caso yo no sé qué marca sea estos implantes, si fue un tema el desatornillarlo, atornillarlo. eh, y bueno, es interesante y es importante esa reflexión para que los pacientes tengan una mejor atención, un mejor servicio y también una concientización, porque la realidad es que hay pacientes que olvidan lo que se les dice y mejor dárselos por escrito. Dárselos por escrito, que el paciente te reciba, que te firme de recibido y el paciente sabe qué implante tiene, en qué condiciones se colocaron los implantes, las necesidades de mantenimiento de los implantes, cuánto cuesta el mantenimiento de los implantes, porque también hay que hablarlo. Si el paciente sabe cuánto cuesta una corona sobre implantes y una rehabilitación sobre implantes, el tener que comunicarle al paciente que el mantenimiento tiene un costo, oiga, me va a cobrar más, pues, y hay pacientes pues hay que decirles la verdad, pues siempre, bueno, a todos, ¿no? Pero hay que, sobre todo en el aspecto de economía, eso cuando dicen, no, le trato la perimplantitis y se van muy felices, pues a lo mejor se van felices porque los tratas sin cobrarles, ¿no? Pero yo no sé al paciente, a ver, ¿cuánto les gusta que esto cueste? ¿No? O sea, una terapia de higiene. Aparte aquí voy a sacar una cureta de metal o voy a sacar un jaquet, una hoz, una asada y le voy a andar quitando el sarro con con un instrumento metálico de acero. ¿No? Voy a utilizar un ultrasonido convencional para quitarle ese sarro. Pues no, tendré que invertir en tecnología para poder manejar y poder limpiar las superficies. Y esta reflexión no va en torno a lo comercial, ¿no? Y pues tendrás que invertir en eso y tendrás que cobrarlo también. Entonces, hoy no nada más el implantólogo es el que coloca implantes porque te prestaron un motor de implantes y unas fresas para que instales un implante en el hueso de alguien. Hoy el implantólogo debe estar consciente en todas las condicionantes que conllevará el rehabilitar al paciente y también darle mantenimiento. Y eso quizás en las escuelas lo deban tener muy presente y lo deban enseñar. Y pues los clínicos, pues yo sé que es muy sugerente el cobrar un dinero, pero quizás aquí nos pudimos haber ahorrado un implante por lo menos de los tres que se colocaron y poder haber hecho un diseño protésico diferente para poder ayudar al paciente. Y pues decirle al paciente que lo mejor sería removerle los implantes y colocarle una prótesis diferente, pues también es complicado. Entonces, aquí optamos por el camino del mantenimiento, de la vigilancia, limpiamos perfectamente bien. Vean, no hay ninguna rayadura sobre la superficie sobre las plataformas de esos implantes, no hay ningún deterioro, porque también, si tú tocas la superficie de los implantes y tú lastimas o dañas la superficie de esos implantes, puede ser que la garantía no sea válida. Entonces, hay que tomar en cuenta todas esas cosas, ¿no?
Lo que callamos los implantólogos, lo que nadie dice, porque todo el mundo dice, sí, manejo de tejidos blandos, etcétera, pero la realidad es que, y regenerar hueso con membrana, y a mí me gusta colocar implantes así, asado, y esta es la mejor membrana, y este es el mejor hueso. De nada sirve si estamos haciendo una colocación de implantes en pacientes susceptibles, en pacientes que no son candidatos o en pacientes que no fueron manejados oportuna y adecuadamente. Y entonces estamos llevando a rehabilitaciones a pacientes que no están siendo bien llevados. Y así como pasa en dientes, ahora sobre implantes. El tema es que aquí la inversión es alta y podemos encontrarnos con problemas a la larga que puedan incluso, pues, como les comento, no mejorar la calidad de vida del clínico que está trabajando con implantes, sino unas buenas pesadillas que nos llegamos a cargar cuando las cosas no salen como uno esperaba, pero debido a, y justificado a, ignorancias que no hemos podido resolver o que no queremos ver, ¿no? Porque las personas que se desapegan de los congresos, las personas que se desapegan del gremio científico, que no se certifican y que no están actualizándose, obtienen eso, que son trabajos por encargo, de maquilación y que pues al rato acarrean problemas a la larga que conllevará a condicionantes y a situaciones pues muy desafortunadas. Entonces, sí les recomendamos que lo hagan de la manera más ética, que se vean al espejo y que lo trabajen, ¿no? Y sabe, algo que dice y que me hace mucho pensar a mí es un poco en el mantenimiento, pero antes del mantenimiento incluso pensar en por qué una persona llegó al punto de los implantes y algo que yo pienso mucho es que vemos mucho incluso en los congresos, en las charlas, cirugía, 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 cirugía. Y algo o un momento en el que yo en mi vida entendí el por qué me gusta la periodoncia y por qué es algo a lo que aspiro a alcanzar, es que a mí me gusta la periodoncia porque sí me gusta la cirugía, pero sobre todo me gusta porque es un área de oportunidad en la que tú puedes enseñarle a un paciente a cómo cepillarse adecuadamente, cómo utilizar el hilo dental y es muy poco de lo que hablamos incluso en congresos, son cosas que se dicen muy poco o no se dicen. Entonces, yo incluso pienso en esta reflexión de que actualmente muchas personas estudian periodoncia, implantología, prótesis, implantología, cirugía, implantología, pero no per se porque les guste la periodoncia o la cirugía o la prótesis, ¿no? Solo por el hecho de poder colocar implantes e ir por la vida colocando implantes, creo que la reflexión es eso, ¿no? Pensar un poco también en qué es lo que realmente te gusta y por qué te gusta y que no nada más es colocar implantes o no nada más es cortarle las encías a las personas o hacer mil y un procedimientos más, sino que es pensar en que estamos tratando seres humanos y que estos seres humanos pues requieren atención pues, ética y moral sobre todo, ¿no? Exacto, exacto. Y pues por eso mismo es que nació PerioMX. Les invitamos a que visiten nuestra página de internet. Está ya activa, perio.mx, donde podremos platicar. La Perio para todos está específicamente para todos ustedes. Y tenemos nuestro curso de plástica periodontal que está por iniciar el próximo mes, a finales de este mes. Todavía aparece aquí la fecha pasada, la del 6 de agosto, pero tuvimos que mover la fecha. Estamos aquí en la página principal de nuestro sitio web. Vamos a empezar el 22 de agosto y bueno, 27. todavía tenemos algunos, 27 de agosto, todavía tenemos algunos lugares, entonces pues bienvenidos. Si te haces preguntas con respecto a la periodontología actual, a las técnicas quirúrgicas actuales, a los diferentes tipos de instrumentos, procedimientos y cómo puedes tú incluso incluso siendo odontólogo de práctica general o estudiante, mejorar en cuanto a lo periodontal y te preocupa, pues la verdad es que más que bienvenido. Este curso ya lleva ya un poco más de 10 años, tenemos casi 200 egresados de este curso, muchos incluso hasta son profesores de posgrados. Si quieres entrar previo a un posgrado y quieres hacer como un tipo propedéutico, actualizarte, con mucho gusto déjanos aquí en la barra de comentarios. Tenemos precios preferenciales para todos ustedes y es un curso que yo doy exclusivamente como docente principal y entonces pues los invitamos. Yo no soy enemigo de los cursos avanzados donde les ponen pacientes ya directamente, pero aquí hay entrenamiento todo el tiempo, vas a tener cirugías demostrativas, vas a estar en el mundo quirúrgico también inmerso, pero muy bien controladito y de tal manera en que podamos pues, generarte la mejor confianza para que sigas progresando en tus estudios académicos y evitar
pues procedimientos que quizás caigan en una situación desafortunada. Y bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, gracias a todas las personas que nos están mirando. Gracias a todos. Estamos muy contentos aquí en Perio MX. Nos vamos porque tenemos congreso en Sedena. Nos vamos para la Secretaría de Defensa Nacional aquí en México. Vamos a clausurar el Congreso de Sedena y pues bueno, tenemos más eventos. Gracias a todos los patrocinadores, a Bexiden Vallisdin, a COA, a Hugh Freedy Group, a CEPA, a todos nuestros amigos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Saludos y sonrisas. Hasta la próxima. Chao.